Vamos a leer en el libro de Éxodos capítulo 2, versículo 23. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Ya está proyectada en la pantalla. Ahorita hay muchos métodos como leemos la palabra de Dios. Está la Biblia, el libro, está en tablet, teléfono, aplicaciones, tantos métodos que gracias a Dios lo usamos, aleluya, para estudiar la palabra del Señor. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 22, versículo 23 hasta el 25. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Yo quiero que en esta hora, mis hermanos, levanta tu mano y elevemos una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Oh, te doy gracias, Señor, en esta hora, Señor, por esta oportunidad que me da de estar aquí, Señor Jesús. Yo me pongo en tus manos, Señor, aleluya, gloria al Señor. Oh, aleluya, Señor, úsame, Señor, en esta hora, Señor. Oh, yo soy barro, Señor, y tú eres el alfarero, Señor. Moldéame como tú quieras, Señor. Pon palabras, Señor, en mi corazón, Señor. Oh, en mi mente y en mi boca lo que he de hablar, Señor Jesús, Señor. Oh, aleluya, úsame, Señor, para poder hablar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Oh, porque tu palabra es una espada de doble filo, Señor. Corta para allá y corta para acá. Habla mi vida, Señor, en esta hora, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que aconteció que muchos días, aleluya, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, aleluya, por muchos años. Y no eran días, no eran semanas, aleluya, ni meses, aleluya, eran muchos años que el pueblo de Egipto estaba siendo esclavo, aleluya, el pueblo de Israel, aleluya, estaba siendo esclavo en Egipto. Y Egipto es como nombrado como el mundo, aleluya. A veces, aleluya, mucho tiempo las almas, aleluya, están presas ahí en el mundo, aleluya, y no tienen escapatorias, aleluya. Pero a veces hay un clamor porque no pueden con el pecado que hay en el mundo, aleluya. Porque hay personas que no han conocido al Señor. Mis hermanos, pero aquel pueblo de Israel gemía, aleluya, clamaba. Y cuando dice la palabra de Dios que ellos estaban en servidumbre, servidumbre significa esclavitud, siervo, alguien lo mandaba, eran dueños de alguien, aleluya. Y el pueblo de Israel estaba en Egipto y entró por medio de José, aleluya, gloria al Señor. Así fue que entró el pueblo de Israel, aleluya. Pero ellos estaban siendo esclavos. Y dice la palabra de Dios cuando leemos en Éxodo, aleluya, que ponían sobrecarga, los oprimían, aleluya. Quizás lo podemos reflejar cuando nosotros estamos trabajando en nuestro trabajo y ya es la hora de salir y nuestro jefe le dice: quédate un poco más, aleluya, más de la hora normal que tú trabajas. Son horas extras. Y de repente ya tú estás cansado, quieres irte para tu casa, pero quizás nosotros en momentos, para no perder el empleo, nos quedamos 2 horas más porque nuestro jefe nos los pidió. Y a veces nosotros, para quedar bien con ellos y quizás nos pueda dar algo extra después del sueldo, nos quedamos, mis hermanos. Pero las cargas que ellos estaban llevando, ellos estaban oprimidos, ya no podían más, aleluya. Le ponían cargas, aleluya. Y ellos y Egipto veía que el pueblo de Israel se multiplicaba cada vez más. Pero el pueblo de Israel gemía, algo clamaba en ellos, porque ya no querían ser más esclavos. Y dice la palabra de Dios que Dios, aleluya, miró al pueblo de Israel. Aquel clamor, aquel pueblo de Israel clamaba y subió delante del Señor. Y Dios oyó el clamor de ellos, porque gemía algo en su corazón. Ya no quería ser esclavo el pueblo de Egipto. Ellos querían salir de allí. Y Dios escuchó su clamor.
Y ellos estaban siendo esclavos por 450 años, mis hermanos. No era un día, no era una semana. Quizás cuántos pensamientos habían en ellos. Ya estaban cansados de ser esclavos. Los oprimían, le ponían más trabajo de lo normal. Mis hermanos, yo no sé, aleluya, si tú estás cansado de clamar por una petición que le estás pidiendo al Señor. Yo no sé qué es lo que te oprime, aleluya. Yo no sé cuántas veces tú le has pedido al Señor. Y a veces sentimos en momentos que Dios no nos responde. Y nos cansamos y dejamos de clamar. Y dejamos de orar por lo que le hemos pedido por mucho tiempo. Pero Dios conoce los tiempos, mis hermanos. Dios nunca llega tarde. Aleluya. Él sabe cuándo Él va a hacer la obra, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios que Dios llamó a un hombre llamado Moisés por medio de una zarza. Él estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Aleluya. Y Dios lo llamó en medio de la zarza. Y cuando vio la zarza le llamó la atención y se acercó. Y Dios llamó a Moisés. Dios siempre prepara a alguien, aleluya. El pueblo de Dios era el que clamaba. Moisés no estaba clamando por el pueblo de Israel. Era su pueblo de Israel el que clamaba. Porque Moisés estaba apacentando sus ovejas. Yo lo que te quiero decir en esta hora, que a veces tú clamas, aleluya, pero por medio de alguien que Dios envía, es que Dios te envía la respuesta. Porque Dios prepara a alguien, aleluya, y lo envía a tu vida, aleluya. Y llega a la iglesia, tú a veces vienes a este lugar, aleluya, y alguien ora por ti, aleluya, y Dios te sana. Y Dios responde la petición que tú le estás pidiendo. Porque Dios prepara a alguien. Y Dios preparó a Moisés para librar al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que con mano fuerte Moisés libró al pueblo de Israel. Pero cuando hay un clamor del pueblo, cuando esta iglesia clama, mis hermanos, Dios responde. Dios responde al clamor de su iglesia. Porque Dios está presto al oído. Cuando algo te oprime, cuando tú dices ya no puedes más, ahí es que obra el Señor. Cuando el pueblo de Israel iba por medio del desierto y no había comida y tenían hambre, pero cuando clamaban, Dios enviaba el alimento. Porque Dios está presto al clamor de su pueblo. Y cuando no había agua, y cuando no tenían sed, y decían, ¿de dónde vamos a sacar agua del desierto? Dios le dijo a Moisés, golpea la peña, y salía agua. Porque Dios es todopoderoso. Eso es lo imposible, Dios hace lo posible. Cuando tú menos lo piensas, Dios obra. Cuando tú menos te lo imaginas, Dios está trabajando. Aleluya. Porque para Él no hay nada imposible. Pudo salir agua de una peña, de una roca. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Alabado sea el nombre glorioso de Jesucristo. Mis hermanos, vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 21. Aleluya, desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Yo quiero hablar de Agar, de Abraham, de Ismael. Cuando Sara no podía concebir hijos, aleluya, le dijo a Abraham que se llegara a su sierva Agar para que le diera hijos. Aleluya. Y le dio un hijo llamado Ismael. Y Ismael creció, aleluya. Pero cuando Dios, aleluya, le dio la oportunidad, Sara, sabemos, no quiero llegar a la historia, Sara pudo tener hijos y tuvo un hijo llamado Isaac. Aleluya, pero Ismael era grande y cuando veía a Isaac se burlaba de él. Aleluya, y dice la palabra de Dios, aleluya, que Sara le dijo a Abraham que echara afuera a Agar y a su hijo. Y a veces nosotros pensamos que Dios no escucha las conversaciones, Dios no sabe nada, Dios lo sabe todo, mis hermanos. Cuando aquella palabra le dijo Sara a Abraham, Dios le dijo a Abraham, escucha, Sara, todo lo que ella te va a decir. Le dijo que le escuchara y que no se negara.
Y cuando Abraham dijo, se levantó muy de mañana, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 21:14. Y dice así la palabra de Dios. Y entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó el pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto en Beerseba. Y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, de distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo, ¿qué tienes, Agar? La voz del muchacho, ¿dónde está? Levanta, alza al muchacho, susténtalo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Déjame decirte que Dios oye el clamor de los niños. No importa si es de meses, de años, no importa la edad que tenga, si sea un recién nacido, Dios escucha su clamor. Porque Ismael, cuando su madre lo dejó a Agar a la distancia de un tiro, aleluya, porque no tenía agua para darle, el muchacho se iba a morir. Y bien, y acabamos de leer la palabra de Dios que dice que ahí lloró. Dice, alzó su voz. Y alzar la voz es clamar, aleluya. Cuando nosotros alzamos la voz, estamos clamando. Y aquel Ismael clamó, aleluya. Y Dios lo oyó. Oyó el clamor de aquel niño que clamaba. Mis hermanos, aquí somos testigos, mis hermanos, cuando los niños reciben el Espíritu Santo. Porque hay algo en ellos que claman a Dios, que quieren recibir el Espíritu Santo. Mis hermanos, a veces nosotros pensamos que solamente Dios nos escucha a nosotros, que no los escucha a ellos, aleluya. A veces, en muchas maneras, Dios obra de esta manera. Y Dios les dijo, porque Dios tenía un propósito en Ismael, que iba a ser una nación grande, mis hermanos. Por eso es que es muy importante, aleluya, estar atento a ellos, a saber lo que ellos desean, Dios quieren, como porque a veces Dios obra en ellos, aleluya, y ellos claman. Ellos claman porque Dios también le habla a ellos, mis hermanos. Porque de ellos, aleluya, es el futuro de la iglesia. Porque de ellos se levantan predicadores, aleluya. De ellos se levantan, aleluya, profetas, aleluya, gloria al Señor. Así de una manera, aleluya, gloria al Señor. Porque así Dios levantó a Ismael. Porque si él no hubiese clamado, aleluya, Dios no hubiese hecho una nación grande sobre él, aleluya. Por eso que es necesario, aleluya, muy importante en cuando nosotros le clamamos al Señor, mis hermanos. No desmayemos, aleluya, en el clamor, aleluya, de los hijos, porque Dios escucha, Dios no tiene sección de personas, mis hermanos. A veces Dios te ha dado algo, no solamente porque tú clamas, sino porque tu hijo ha clamado, mis hermanos. Es muy importante la familia, mis hermanos. A veces el hijo es el que clama y los padres reciben la bendición, mis hermanos, porque Dios los escucha a ellos, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. No importa el tamaño, no importa la edad que ellos puedan tener, Dios escucha el clamor de sus hijos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 1. Desde el versículo 1 hasta el 4. Dice así la palabra de Dios. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Mitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar una gran viento en el mar, y hubo en el mar
una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mis hermanos, conocemos la historia de Jonás, aleluya, era un profeta. Y Dios le dijo que fuera a Nínive y él huyó de la presencia de Dios para irse a Tarsis. Pagó su pasaje y se fue. A veces hay momentos en nuestras vidas que nosotros nos alejamos de Dios, nos apartamos, aleluya, porque vienen muchas aflicciones, muchos problemas a nuestras vidas, aleluya. Y a veces nuestras fuerzas nos fallan, aleluya. Y nosotros nos desviamos la mirada del Señor, aleluya, y nos alejamos de la presencia de Dios. Ya no nos sentimos igual, aleluya. Ya no aplaudimos de la misma manera, aleluya, porque nos hemos alejado, nos hemos distanciado de la palabra del Señor, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando Jonás, aleluya, compró el pasaje y se fue y estaba en el barco, dice que Dios levantó una gran tempestad que se partiría la nave. Y donde estaba Jonás, aleluya, aquellos hombres, cuando se levantó aquella tempestad, decía, algo está pasando, que es lo que este mal que ha venido, aleluya, empezaron a orar, a buscar Dios, y cuando hallaron a Jonás, estaba durmiendo. Y le dijeron, levántate, ora a tu Dios. Aleluya. Y cuando Jonás dijo, yo soy profeta, estoy huyendo. Vamos a solucionar esto muy rápido. Si ustedes me echan, esto se soluciona. Jonás era inteligente, sabía que él no se podía suicidar. Y si ustedes me echan, él sabía quién era Dios. Él sabía que estaba huyendo. Él conocía muy bien a Dios, lo que Dios quería hacer. Y él huyó, aleluya. Y cuando le echaron, aleluya, en el agua, aleluya, cuando echaron en el fondo de la mar, mis hermanos, lo echaron allí, aleluya, y él se hundió, aleluya, gloria al Señor. A veces nosotros estamos ahogados de nuestras vidas, hundidos con problemas una y otra vez, aleluya. A veces porque nosotros huimos de la presencia de Dios, nos alejamos y vienen problemas a nuestras vidas, aleluya, gloria al Señor. Mis hermanos, pero dice la palabra de Dios que Dios preparó un gran pez, aleluya, y se tragó a Jonás. Y cuando se lo tragó, ¿sabe qué hizo Jonás? Clamó a Dios. Él clamó a Dios, en un clamor de él, aleluya. Y Dios por su misericordia lo oyó, aleluya, lo oyó, mis hermanos. Cuando a veces vengan esos problemas a nuestras vidas, cuando nosotros no podamos más, la solución es que tú clames a Dios y Dios va a oír tu clamor, aleluya. No importa cuán profundo tú estés de la mar, no importa cuán grande sea tu problema, cuando tú clamas a Dios, Dios te saca. No importa dónde tú estés, no importa cuán grande sea tu problema, el pecado que tú estés haciendo, porque nosotros quizá a veces fallamos, mis hermanos. Nosotros tenemos dificultades, tenemos errores, aleluya. Pero cuando clamamos a Dios, Dios te levanta, Dios te restaura, aleluya. Dios te hace una persona diferente, Dios te hace fuerte, porque clamamos a Él, aleluya. Y cuando Jonás clamó, Dios lo oyó. ¿Y sabe dónde lo llevó? Donde él no quería ir, a Nínive. Y le dijo, vamos a ver si ahora te me vas a escapar. Lo llevó a Nínive y Jonás predicó la palabra de Dios, aleluya, bravo, enojado. Pero él sabía que Dios lo iba a perseguir a donde quiera que vaya. Mis hermanos, de Dios no nos podemos escapar. Su palabra siempre va a llegar. Si nosotros nos alejamos, alguien te va a hablar, una piedra, un amigo, un compañero, no importa si no está en la iglesia, pero te va a mencionar la palabra de Dios. O te va a decir, ¿por qué no estás en la iglesia? Empieza a llamar, porque de Dios no nos escapa nadie, mis hermanos. De su presencia nadie puede huir. Aleluya, gloria al Señor. Denle ese aplauso al Señor. Alabado sea su nombre. Tenemos un Dios maravilloso y glorioso, mis hermanos. Mis hermanos, ¿cuál es el motivo de tu clamor? ¿Qué es lo que te mueve? Porque no todos somos movidos de la misma manera. Somos de manera diferente. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y saliendo Jesús de allí y fue a la región de Tirón, de Sidón. He aquí una mujer cananea
salió de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: Señor, ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria al Señor Jesús. Aquella mujer cananea tenía un motivo en su clamor. Ella clamaba a Jesús porque su hija era atormentada por un demonio. Ella quería que fuera libre. La Biblia no describe cuánto tiempo estaba siendo atormentada su hija, pero me imagino aquella angustia, mis hermanos, que tenía aquella madre por su hija. Clamaba, buscaba la solución. Pero vemos que la fama de Jesús se regó por toda Judea, por toda Ridén, por todo Sidón. Donde Jesús pasaba, mucha gente le buscaba, porque quería ser sano, quería un milagro, mis hermanos. Y por eso que Jesús, donde pasaba, mucha gente iba detrás de él. Y cuando aquella mujer quizá pudo haber escuchado que Jesús sanaba, fue detrás de Jesús, fue detrás de su milagro. Pero ella no iba diciendo solamente: Jesús, aleluya, Señor, aleluya. No, ella clamaba. Ella clamaba. Y cuando vio que Jesús pasaba por allí, dijo: Señor, aleluya, Hijo de David, ten misericordia de mí, que mi hija es atormentada. Y su discípulo decía: Señor, despídela, da voces tras nosotros. Hacía bulla. Quizá a veces nuestro clamor le puede molestar al que está al lado, pero a veces el que está al lado no conoce la necesidad que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos una necesidad grande, un clamor, aleluya, nuestra alma clama, nuestro corazón clama, nuestro espíritu, aleluya, está dispuesto. Aleluya, gloria al Señor. Y aquella mujer quería ser sana, aleluya. Dele ese aplauso fuerte a él, aleluya. Aquella mujer, aleluya, quería que su hija fuera sana. Y el Señor le dijo: no soy enviado yo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aleluya. Aleluya. Y llegó a Jesús y en pocas palabras le dijo: no te puedo sanar a tu hija. ¿Saben por qué? Porque el Señor había venido, aleluya, por las casas de Israel, por los judíos, aleluya. Y ella era mujer, una gentil, aleluya. Gloria al Señor. Pero es muy importante en nuestro clamor. La base de todo clamor es la fe, aleluya, gloria al Señor. Y aquella mujer le dijo: sí, Señor, aleluya. Pero aún, aleluya, ¿sabe qué le dijo? Perrilla. Le dijo aún los perrillos, aleluya. La llamó perrilla. Gloria al Señor, aleluya, porque Dios había ido por el pueblo de Israel. Y aquella mujer no se ofendió, mis hermanos. La llamó perrilla en pocas palabras. Y aquella mujer no le dijo: Señor, ¿por qué me llamas así? ¿Por qué me llamas perrilla? Si yo lo que quiero es que tú sanes a mi hija, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Aquella mujer no le dijo nada de eso. Le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja de sus amos. Ella quería una migaja de Jesús, porque quería ser sana a su hija. Aleluya, gloria al Señor. Ella lo que quería era una migaja, aleluya. Y entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Grande era la fe de aquella mujer, mis hermanos. Cuando tú tengas una necesidad grande que ya no puedas más, aleluya, agarra la fe, aleluya. Aférrate a ella, aleluya, gloria al Señor. Por eso que su palabra dice: puesto los ojos en Jesús, es el autor y consumidor de la fe. Dios va a consumir tu fe, aleluya, y va a conceder la petición que le pides.
Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que aquella mujer clamaba con intensidad. La movía. No oyó la voz de sus discípulos que decía: Señor, despídela. No, ella seguía clamando. Y aunque Jesús la ofendió diciéndole perrilla, ella le pidió una migaja de Jesús. Y Dios respondió su petición, porque ella clamaba, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor, mis hermanos. El poder del clamor, mis hermanos. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, este versículo es muy conocido. Y la palabra de Dios dice así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El poder del clamor, mis hermanos. Pero ¿a quién le clamas tú? ¿A quién estás clamando? Porque a veces he conversado con mucha gente en la calle, que a veces no, yo tengo a Dios en mi corazón. Sí, yo clamo a Dios. Y cuando me hablan es que le claman a un cuadro o a una cruz, mis hermanos. Y para ellos ese es el Dios. Dios está allí, mis hermanos. Por eso que es muy importante saber a quién está dirigida nuestro clamor. ¿Cuál es la dirección? Mis hermanos. Mis hermanos, en esta hora yo no sé para quién es esta palabra, pero yo voy a dar un testimonio, mis hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria al Señor, mis hermanos. Hermano, voy a abrir un poquito mi corazón, mis hermanos, en esta hora. Yo no sé para quién es esto, mis hermanos, pero lo tengo que decir, aleluya, en esta hora, mis hermanos. Yo quiero dar un testimonio, mis hermanos. Cuando yo llegué a la iglesia era desde pequeño. Tengo familias que están en el camino del Señor de años, aleluya. Y yo siendo un niño, yo fui criado por mis abuelos. Yo no sé cuántos abuelos hay aquí, pero yo fui criado por mis abuelos, mis hermanos. Y yo era desde niño, mis tías iban a la iglesia, en ninguno de mi casa iba. Aleluya. Y mi tía iba y me invitaban a la iglesia y me pedían permiso para que fuera. A veces no me dejaban ir, a veces iba. Yo era el único que iba. Y así fue desde niño, y empecé y entré en el camino del Señor, para que me puedan entender. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando crecí, aleluya, me bauticé lleno de Espíritu Santo. Aleluya, y estaba caminando en el camino del Señor. Aleluya, y mi abuela, aleluya, un día estando yo orando al Señor, yo me acordé de mi abuela, porque ella fue padre y madre para mí. Y ella en la enfermedad, ella siempre estuvo allí, me protegió, me cuidó, aleluya. Y yo decía, yo muchas veces la complacía en lo que ella me pedía, mis hermanos, pero yo quería hacer algo más por ella. Aleluya, y le dije: Señor, permite que mi abuela te pueda conocer. Yo tenía esa oración hacia ella, y algo clamaba dentro de mí, aleluya. Y un día fui, llevé la Biblia y le fui a hablar a mi abuela y le dije, y cuando le fui a hablar de la palabra, ella ¿sabe qué me dijo ella? Déjame tranquila, yo soy católica y muero católica. Oye, usted sabe cómo yo me sentía. Oye, y yo respetaba mucho a mi abuela, tenía mucho respeto hacia ella, aleluya, gloria al Señor. No le dije nada, la dejé tranquila, aleluya, gloria al Señor. Pero yo seguí orando, aleluya, gloria al Señor. Y así pasó, mis hermanos. Y empecé a clamar y a hablar con el pastor. Pastor, ¿sabe qué? Yo quiero que mi abuela llegue al camino del Señor. Sí, y ¿sabe qué? El pastor me apoyó. Empezamos a hacer células allí, mis hermanos. Mi abuela no quería nada con el Señor, mis hermanos, pero ella dijo: no importa, yo estoy aquí, yo solamente voy a oír. Y empezamos a hacer células, y hermanos iban a la casa. Y así pasaron, mis hermanos, meses, pasaron días, aleluya, pasaron meses. Y nadie, mi abuela no le pasaba nada, no quería, pero yo quería que ella se entregara, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Oh, santo es nuestro Dios. Mi hermano, y estando allí, un día clamé a Dios.
Aleluya, le dije: Señor, aleluya, yo quiero que mi abuela llegue al camino del Señor. Dame la oportunidad, aleluya. Ella hizo todo por mí, Señor. Permite que ella pueda conocerte, que entre en tus caminos, Señor. Aleluya, yo te pido y te ruego. Y salió un clamor de mí, aleluya, gloria al Señor. Y un día en la iglesia hicieron un culto especial, aleluya. Y yo no hallaba la manera que alguien la pudiera invitar, que ella no se pudiera negar, aleluya. Aleluya, y el pastor fue, y estamos reunidos en una célula en mi casa. Y aleluya, dijeron: hay un culto especial. Y le dijeron: abuela, para que usted vaya. Y ella dijo: sí, yo voy a ir. Y aceptó, y yo me alegré, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesús, aleluya. Y ella aceptó ir a la casa de Dios, aleluya. Y al día de servicio, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, cuando empezaron las alabanzas, yo veía a mi abuela y ella estaba aplaudiendo. Yo dije: gloria a Dios, aleluya. Mi corazón estaba alegre, mis hermanos. Y cuando terminó la prédica, aleluya, gloria al Señor, y el pastor hizo un llamado y dijo: de los que están aquí, ¿quién quiere servir al Señor? Aleluya. ¿Sabe qué? Mi abuelita levantó la mano, aleluya, gloria al Señor. Oh, aleluya. Yo le dije: gracias, Señor, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Mi abuela se bautizó en el nombre de Jesús, aleluya. Y ella me decía a mí, aleluya, que ella era católica y moría católica, pero yo no dejé de clamar. ¿Sabe qué? Y en mi familia se regó la voz. ¿Sabe qué? Ahora abuela es cristiana. Todos me decían: y ahora abuela es cristiana, y es cristiana, y es cristiana. Se regó la voz, aleluya. Empezó, aleluya, Dios a obrar en ella, aleluya. Y no quedó todo, iglesia. ¿Sabe qué? Un día, aleluya, me conseguí a mi primo y me dijo: ¿sabe qué? Mi abuela, aleluya, me estaba predicando la palabra de Dios. Aleluya. Le predicaba la palabra de Dios a sus nietos, a sus hijos. Aleluya, gloria al Señor. Como Dios hace la obra. Yo no sé para quién es esta palabra, mis hermanos, pero cuando tú tengas una necesidad por tu familia, aleluya, cuando tengas una necesidad por tus hijos, no dejes de clamarle a Dios. No abandones tu clamor, aleluya, porque Dios te oye. Dios escucha tu clamor, mis hermanos. No desmayes la intensidad de tu clamor, mis hermanos. Y ahí fue, mis hermanos, cuando todos los de mi casa, aleluya, porque los hijos, aleluya, de mi abuela, que son mis tías, todos fueron llegando al camino del Señor y ninguno era cristiano, mis hermanos. Mi tía, los hijos de mi tía, mi primo y mi primo, aleluya. Simplemente, aleluya, cuando tú clamas a Dios, Dios abre la puerta, aleluya, gloria al Señor. Y hoy en día todos mis tías, aleluya, y todos mis primos, aleluya, son cristianos, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, porque Dios hace la obra. Mis hermanos, porque iglesia, cuando tú, aleluya, clamas, cuando la iglesia clama, porque el que hizo la obra fue la iglesia, mis hermanos. Yo simplemente llevé el clamor a la iglesia y la iglesia clama. Aleluya, porque yo confiaba en la iglesia, en Dios Todopoderoso, que Dios responde a la petición de su iglesia, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea su nombre, mis hermanos. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Santo, santo es nuestro Dios, mis hermanos. Por eso que nosotros clamamos, mis hermanos. Nuestro cuerpo está distribuido por espíritu, alma y cuerpo, mis hermanos. Como dice nuestra hermana Yamira, cuerpo tripartitos. Está distinguido, mis hermanos. Espíritu, alma y cuerpo. Por eso que la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta, porque el cuerpo sin espíritu no tiene vida. Es necesario que estas tres cosas estén juntas para que nosotros podamos, para que pueda ser un ser viviente, mis hermanos. Pero por momentos, mis hermanos, nuestra alma clama. Nuestro rey David, el cantor de Israel, es el que habla del alma, mis hermanos. Él es el que clama. Por eso que él dice, por eso que la palabra de Dios dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando David habla del alma, está hablando de sí mismo. Cuando tú hablas solo, estás hablando con tu propio yo, es el alma. Cuando hablas con ella, cuando meditas, cuando dices lo que vas a hacer en la obra del Señor, o lo que planificas en el día, aleluya, gloria al Señor, tú estás hablando a tu alma. Pero esa alma clama. ¿Saben por qué? Porque el alma conoce a Dios, al Creador.
el que creó ese Dios maravilloso. Y el Espíritu es el Espíritu de Dios, el que le dio, sopló aliento de vida. Y nuestra carne es débil. Ella no quiere servir a Dios, pero en algo en nosotros clama, que es el alma. Por eso que la palabra de Dios dice en el Salmo 42:1, y ese salmo es muy conocido, y dice: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tu alma clama, tu alma gime, porque sabe que es un peligro cuando se va a perder. Hay algo en nosotros que clama, es el alma, porque esa es la que se pierde. Cuando Dios dio la vida en la cruz de Calvario, aleluya, es por las almas, aleluya, aleluya. Por eso que uno ha llegado, por causa de los escogidos, aleluya. Pero pronto, aleluya, hay señales que se están cumpliendo. Por eso que no dejemos para mañana, mis hermanos, aleluya, de decir lo que vamos a hacer, aleluya, gloria al Señor, porque hay algo, una alma, yo no sé para quién es esta palabra, pero esta palabra, esta alma clama, aleluya, porque quiere salvarse, aleluya, gloria al Señor, y clama con intensidad, aleluya, porque cuando el siervo clama, aleluya, ese gemido, aleluya, ese clamor, esa voz sale, aleluya, gloria al Señor. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántos tienen sed del Dios Todopoderoso? ¿Cuántos le brindan un aplauso al Señor? Aleluya, en esta hora. No deje de clamar, aleluya. Porque nuestra alma clama al Señor, aleluya. Dios, nuestro Señor Jesucristo dio la vida en la cruz del Calvario. Mis hermanos, ya voy a terminar. Los músicos ya se pueden ir preparando, mis hermanos. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Tenemos un Dios maravilloso y glorioso, Señor. Aleluya, santo, santo es nuestro Dios. Nunca pierda la esperanza, mis hermanos. Aunque tú no puedas ver al Señor, aleluya, pero le podemos sentir. Aunque tú crees que Dios no escucha, aunque tú crees que Dios no está escuchando tu clamor, porque por momentos podemos pensar a veces que Dios no nos escucha y estamos mucho tiempo, aleluya, clamando, aleluya, por muchas necesidades que nosotros podemos tener, aleluya, y pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros. No, mis hermanos, no es el tiempo, no es la hora, aleluya, de lo que tú le estás pidiendo al Señor. Y a veces dice la palabra de Dios, dice: pedís y pedís mal. A veces, mis hermanos, a mí me ha pasado, yo soy testigo, he pedido mal al Señor, le he pedido cosas al Señor y el Señor no me las entrega. Y digo: Señor, ¿por qué no me las entrega? Porque aún no es el tiempo. Y Dios nos hace entender, y Dios nos hace reflexionar, nos hace entender que todavía no es la voluntad del Señor de lo que nosotros le pedimos. Aleluya, gloria al Señor. Porque el día menos pensado, mi abuela llegó al camino del Señor y yo quería que fuera rápido. ¿Saben por qué? Porque yo amaba mucho a mi abuela. Y cuando nosotros amamos mucho a nuestros hijos, a nuestra familia, aleluya, y estamos clamando, le estamos pidiendo, queremos que sea rápido, que llegue, porque hay un amor que nos impulsa, hay algo que nos motiva, aleluya. ¿Y qué es lo que nos motiva hoy? Al clamor que nosotros tenemos. Por eso que no abandones tu clamor, el que tienes. No lo dejes, no lo abandones. Sigue clamando, síguele pidiendo al Señor, mis hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 10. Aleluya, gloria al Señor Jesús. En el libro de Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice así la palabra de Dios, aleluya. Es una escritura muy conocida, aleluya, de Bartimeo, el ciego. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Tenemos un Dios maravilloso y glorioso. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios: y entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron.
al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, y tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Mis hermanos, aquel hombre llamado Bartimeo era ciego. Aleluya, gloria al Señor. Él era ciego y quería recobrar la vista. Aleluya. Y en ver que Jesús estaba por allí, aleluya, se puso en el camino y empezó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya, gloria al Señor. A veces, en muchos momentos, en ocasiones, mis hermanos, nosotros estamos enfocados en lo que nosotros no tenemos. Aleluya. Queremos una buena casa, queremos un buen auto, y no es que sea malo, mis hermanos, pero eso nos desconcentra. Muchas veces yo he venido a la iglesia, aleluya, distraído, aleluya, porque estoy preocupado por las cosas del mundo, por el trabajo, aleluya, quizás porque a veces no tenemos empleo, por nuestros problemas, y no podemos concentrarnos para alabar al Señor con libertad. Estamos agobiados, estamos afligidos, aleluya, porque estamos pensando en lo que no tenemos. Eso nos distrae. Pero aquel hombre Bartimeo, aleluya, era ciego. Y una cosa que llamó la atención del Señor no era que Bartimeo era ciego, no, eso lo llamó la atención de Dios. Eso no fue, aleluya. Lo que llamó la atención de Dios fue el clamor de Bartimeo, aleluya. Que él, siendo ciego, aleluya, él empezó a clamar, aleluya. Él no empezó a mirar que era ciego, aleluya, porque él era ciego pero tenía manos. Él era ciego pero estaba sano. Él era ciego, pero tenía sus cuerdas vocales buenas. Él era ciego, pero tenía sus pies. Aleluya, aleluya. Él era ciego y él estaba clamando con lo que él tenía. No estaba enfocado en lo que no tenía. Porque lo que llamó la atención a Jesús no fue su ceguera, sino su clamor. Eso es lo que llama la atención del Dios. El clamor, aleluya. Cuando tú estás enfocado, aleluya, y agradecido por Dios por lo que tienes, aleluya, y estás enfocado en alabar a Dios, aleluya. No importa si tienes un problema, no importa si eres ciego, pero cuando tú le das agradecido a Dios con lo que tienes, aleluya, Dios va a mirar tu clamor diferente. Y Dios te va a dar lo que no tienes. Aquella mujer de flujo de sangre, aleluya, ella cuando se acercó a Jesús y tocó a Jesús, le dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Dijo Jesús. Y sus discípulos: Señor, tú dices quién me ha tocado si la multitud te aprieta. No, alguien me tocó. ¿Saben por qué? Porque alguien lo tocó diferente. Cuando tú clamas de una manera diferente, Dios escucha tu clamor. Alguien ha clamado aquí a Jesús, que el Señor se detuvo. Aleluya. Cuando tú clamas diferente, cuando tú tocas al Señor muy diferente, Dios se detiene y Dios te escucha tu clamor. Iglesia, ponte de pie. Ya vamos a alabar al Señor. Ponte de pie. Yo quiero abrir este altar, porque cuando el Señor, aleluya, escuchó el clamor de Bartimeo, el Señor le dijo: el Señor te llama. Yo quiero llamar a todos los que tienen una necesidad a este altar. Por tu familia, por tus hijos, Dios te está llamando. Ven, porque Dios te va a dar la sanidad. Dios te va a dar el milagro en esta hora. Ven, ven, iglesia, yo quiero invitarte en esta hora. Así como Dios llamó a Bartimeo, Dios te está llamando en esta hora. Si hay alguien que quiere recibir al Señor por primera vez, que quiere que Dios esté en su corazón, el Señor te llama. Dios llamó a Bartimeo y los que le llamaron le dijeron: ten confianza, el Señor te llama. Iglesia, ten confianza, Jesús te está llamando. Aleluya. El clamor de Bartimeo llamó la atención de Dios. Aquel clamor de Bartimeo
Aleluya. Iglesia clama. Iglesia gime. Dios escucha tu clamor. Dios escucha el clamor de tu iglesia. Dios conoce tu necesidad. Aleluya, clama. Alaba al Señor. Aleluya. Aleluya. Y el Señor le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo que recobre la vista. El Señor te dice en esta hora: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es el milagro que quieres? El Señor te va a dar tu milagro. El Señor va a responder tu clamor. Oh, Santa Baralaya. El Señor escucha a tu pueblo. Iglesia, clama. Jesús te está llamando. Jesús no está pasando por aquí. Jesús está aquí. Aleluya, alaba al Señor.